Bueno, empezamos con una semana más. ¿Qué es lo que se vio en la última clase? William, ¿qué vimos en la última clase? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sobre bueno, cores y hilo, algo, y no estoy mal. Estamos revisando un poco más de core hilo y ¿qué más vimos? Alex, Olguín. Buenas noches, ingeniero. Lo mismo, Corel, hilos. Primera parte. Ya. John Zambrano, ¿qué más vimos? John. Vimos, usted nos enseñó un nuevo programa para ver lo que son los eventos y para ver, aparte de lo que es al control suprimir, vimos lo que se puede hacer, los procesos. Procesos, cierto. Los procesos tienen un identificador, ese es el Process ID, que ya lo vamos a revisar en el segundo parcial, un poco más detalle de cómo se ejecutan y todo eso. Revisamos un programa adicional que nos da más detalle cuál es el proceso, sus llamados, cómo se hace los registros al requerit, cuáles son las variables que ingresa, cuáles son los comandos, la línea de comandos que quizás pueda levantarse de la DLL o del proceso. Vemos todo eso. Entonces ahorita vamos a ver la parte de llamadas al sistema. Eh, Pueden hacer preguntas en cualquier instante. Vamos a ver un video y en función de eso, pues pueden levantar la mano o hacer directamente la pregunta. Vamos a ver un video y ahí vamos explicando. En cualquier instante ponemos pausa y explicamos, ¿ya? Vamos a ver este video. Que nosotros de algún modo podemos interactuar con el sistema como usuarios a través de las interfaces gráficas o las interfaces de línea de comandos. Ahora vamos a hablar un poco, digamos, más a profundidad acerca de los llamados al sistema. Efectivamente, los servicios que tiene el sistema operativo son vastos, los acabamos de ver, nos permiten hacer una utilización más fácil del sistema y nos permiten también hacer un uso efectivo de los recursos. Pero entonces, ¿cómo hacemos uso nosotros como usuarios o programadores de aplicaciones de esos servicios del sistema operativo? Ya lo habíamos mencionado, es a través de los llamados al sistema o las llamadas al sistema. Entonces vamos a elaborar un poco más el trabajo pues con las llamadas al sistema. ¿Cómo podemos definir una llamada al sistema? Básicamente, una llamada al sistema no es más que una interfaz a nivel de programación con los servicios del sistema operativo, ¿cierto? Entonces nosotros como usuarios podemos acceder a los servicios del sistema operativo básicamente utilizando llamadas al sistema, ¿sí? Habíamos mencionado también en la clase pasada, en el capítulo pasado, que estos llamadas al sistema son efectivamente una interfaz, son efectivamente una interfaz de todos los servicios y como interfaz de todos los servicios pues de un software que nos permite desarrollar actividades, pues lo podemos ver también como un API, ¿cierto? Application Programming Interface. Ustedes pues tienen una gran experiencia trabajando con APIs, probablemente hayan trabajado con APIs de Java, hayan trabajado con APIs de diferentes servicios web, por ejemplo Twitter ofrece una API, Facebook ofrece una API, Google Maps ofrece APIs, ¿cierto? Básicamente, ¿qué son? Son funciones que nos ofrecen este tipo de paquetes de software en las cuales nosotros podemos utilizar, lo único que tenemos que saber es cómo utilizarlas y no tenemos que saber cómo funcionan internamente. Del mismo modo, las APIs del sistema operativo, a través de las llamadas al sistema. ¿Se están escuchando? ¿Me confirman si se escucha? Sí, sí se escucha, sí se Sí, escucha. se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, listo. Funcionan de manera similar.
nosotros podemos hacer uso de esos servicios del sistema operativo, podemos crear archivos, borrar archivos, abrirlos, escribirlos, leerlos, crear un proceso, cerrar un proceso, etcétera, etcétera, sin saber cómo es que el sistema operativo implementa de manera interna la funcionalidad que le estamos solicitando, ¿cierto? Solo tenemos que saber es cómo utilizar esa interfaz, cómo utilizar esas funciones que nos proporciona el sistema operativo. Usualmente entonces tenemos que las llamadas al sistema las vamos a ver básicamente como funciones de un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? C o C++. Eso es como lo usual, sobre todo pues en Linux son funciones de C, en otros lenguajes podrían ser similares a funciones de C++. Los APIs más populares pues para sistemas operativos serían el API Win32 para Windows, el API POSIX, que es un intento de desarrollar un estándar, una estandarización pues de esas llamadas al sistema para sistemas basados en POSIX, que son por ejemplo Unix, Linux, Mac o OS X, ¿cierto? Existe también otro tipo de APIs como el API de Java, perdón, el cual básicamente nos permite manejar la máquina virtual de Java, ¿cierto? Entonces básicamente ustedes han desarrollado ya programación utilizando el API de Java, ya saben cómo funciona un API, entonces de la misma manera como funciona ese API en un sistema de programación o en un mecanismo, por ejemplo, para utilizar el Google Maps o lo que sea, funciona muy similar en nuestro sistema operativo. La gran diferencia sería en la forma como se implementa, que es lo que también vamos a ver pues, en esta clase. Correcto. Un ejemplo muy claro. Supongamos que nosotros queremos hacer un comando que nos permita copiar el contenido de un archivo a otro archivo. Ese comando lo hemos explorado en el laboratorio. El comando cp, por ejemplo, nos permite desarrollar la copia de un archivo de origen, ¿sí?, a un archivo destino. Si el archivo destino no existe, pues él lo crea, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro archivo origen, nuestro archivo destino, y nosotros hacemos esto en un simple comando en la interfaz de línea de comando de Linux. Ahora, este simple comando, ¿cuántos llamados al sistema va a desencadenar para desarrollar, digamos, el desarrollo de la actividad, ¿cierto? Entonces piénsenlo de algún modo. Tenemos unos servicios básicos del sistema operativo que son muy básicos y tenemos comandos ya más especializados que desarrollan actividades complejas. Entonces, por ejemplo, yo al comando cp le estoy pasando dos parámetros, un archivo origen, el nombre de un archivo destino. Primero tengo que adquirir, digamos, el nombre del archivo origen, el nombre del archivo destino, ¿cierto? Entonces, para adquirir el nombre del archivo origen, necesito hacer un llamado al sistema. Entonces, tomo pues lo que se ha escrito en pantalla para obtener esa entrada, acepto esa entrada, obtengo el nombre del archivo destino, lo mismo, acepto esa entrada, todo esto es a través pues de llamadas al sistema. Luego entonces tengo que hacer una solicitud para abrir ese archivo de entrada. Si el archivo no existe, pues entonces mi programa en ese momento finalizaría. Si el archivo existe, pues no hay problema. Luego entonces tengo que crear el archivo destino. Entonces si el archivo existe, pues entonces ahí es donde tengo un problema porque entonces lo voy a sobreescribir. Entonces tendría un problema en el caso tal pues de que no quisiera sobreescribir el archivo destino, sino crear solamente uno nuevo. Luego entonces tengo que empezar un loop en el cual yo leo información de este archivo origen y la envío al archivo destino, probablemente carácter por carácter, ¿cierto? Hacer una lectura de un carácter o de una línea y enviar esa línea al archivo destino. Todo eso lo hago en un loop hasta que se me acabe el archivo de entrada. Cuando ya termine, pues cierro el archivo de origen, cierro el archivo de destino, escribo un mensaje en pantalla que ya terminé completamente el programa y termino pues el programa de manera normal. Entonces mire que un comando tan simple como hacer un cp lanza una lista
bastante variada e importante de diferentes llamadas al sistema que se ejecutan en este sistema de cómputo para poder lograr la funcionalidad deseada. Entonces, realmente las llamadas al sistema podríamos verlas como esas funciones atómicas del sistema operativo que me permiten desarrollar actividades más complejas, ¿cierto? Normalmente esas actividades muy complejas no son directamente una llamada al sistema, sino que una actividad compleja se descompone en muchas llamadas al sistema que nos permiten entonces realizar actividades complejas. Acá vemos, digamos, la forma con la cual nosotros interactuamos con una llamada al sistema utilizando el API básicamente de sistemas Unix Linux, ¿cierto? Esta es, digamos, la forma con la cual nosotros encontramos, por ejemplo, la llamada al sistema read en un sistema Unix Linux. Si ustedes están en ese tipo de sistema, ustedes también pueden acceder a una información básica utilizando el manual. Si usted ejecuta man read en un sistema Linux, va a obtener, digamos, la información básica de cómo utiliza esta función, que es una llamada al sistema, que le permite hacer usted la lectura de un archivo determinado, ¿sí? Leer una cantidad de valores en un buffer, ¿cierto? Y le entrega pues un valor de retorno con el máximo número de bytes que pudieron ser leídos pues en ese buffer. Entonces, básicamente, si nosotros vemos esto, nosotros vemos la descripción de una función en C, ¿cierto? Entonces, mire que esta función en C, básicamente, es la que nos permite interactuar con el servicio del sistema operativo de lectura de un archivo. Entonces, una llamada al sistema no difiere mucho en su forma y en su utilización a cualquier llamado a función de un lenguaje de programación, por ejemplo C, ¿sí? Entonces, no habría mucha diferencia entre el uso de esa función read, por ejemplo, que es un llamado al sistema, a el uso de la función power, ¿cierto? Para calcular pues la potencia de un número, que es una actividad netamente matemática. Sin embargo, la implementación de este llamado al sistema RAID es muy diferente a la implementación de Power, y las actividades que se desarrollan en el sistema operativo para hacer esta función son muy diferentes a las actividades que se desarrollan para ejecutar esta otra función. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? O sea, es un Solo, tema complejo para las personas que no han estudiado programación, pero por ahí más o menos, lo que es el CP, el origen y al destino, de todo lo que hace, solamente ese llamado del sistema, ese Correcto. comando. El CP es el Program Counter. Pero algún detalle para poner el detalle o qué parte no comprendieron. más que todo lo de Linux, bueno, al menos nadie creo que, bueno, yo no he manejado un Linux. Por eso casi está muerto. Vamos a poner en el video para explicar algún detalle por ahí, ¿ya? Con APIs, probablemente hayan trabajado con APIs de... Ya. La llamada al sistema es una interfaz, es un medio entre los aplicativos o el usuario y el sistema operativo. El sistema operativo es el que administra todo, ofrece servicios. Estos servicios no se conectan directamente con las aplicaciones ni con el usuario. Aquí surge la necesidad de que el sistema operativo sea el encargado de desarrollar todo, pero los que solicitan estos servicios son los aplicativos y el usuario. Entonces, si no lo pueden hacer directamente, de alguna forma tiene que haber una manera. Esos son los que se conocen como modo usuario y modo supervisor o modo kernel. Esos son los modos. Independiente del modo, tiene que ejecutar el mismo servicio, pero con privilegios. ¿Ya?
Listo. Entonces, esta interfaz de programación normalmente está escrita en C o C++. Y esta interfaz normalmente se la conoce como API, de Application Programming Interface. Las más populares es la famosa API Win32, que ahorita en su mayor parte es SPO 64. Ya no es solo el API Win32, sino que ahorita está el SPO 64, que es para 64 bits. El Win32 es para 32 bits. Otro importante y popular es POSIX. Ese es basado en Unix, Linux o Linux y Mac OS. Y el que es también un poco tradicional es el de Java Virtual Machine, que es el de la API de Java. Java, hayan trabajado con APIs de diferentes servicios web, por ejemplo Twitter ofrece una API, Facebook ofrece una API, Google Maps ofrece APIs, ¿cierto? Básicamente, ¿qué son? Son funciones que nos ofrecen este tipo de paquetes de software en las cuales nosotros podemos utilizar, lo único que tenemos que saber es cómo utilizarlas y no tenemos que saber cómo funcionan internamente. Del mismo modo, las APIs del sistema operativo a través de las llamadas al sistema funcionan de manera similar. Nosotros podemos hacer uso de esos servicios, podemos hacer uso del sistema operativo, crear un proceso, cerrar un proceso, etcétera, etcétera, sin saber cómo es que el sistema operativo implementa de manera interna la funcionalidad que le estamos solicitando, ¿cierto? Solo tenemos que saber es cómo utilizar esa interfaz, cómo utilizar esas funciones que nos proporciona el sistema operativo. Usualmente, entonces, tenemos que las llamadas al sistema las vamos a ver básicamente como funciones de un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? C o C++. En otros lenguajes, el API Win32 llama de esas de APIs como el API de Java, perdón, el cual básicamente nos permite manejar la máquina virtual de Java, ¿cierto? Entonces, básicamente, ustedes han desarrollado ya programación utilizando el API de Java, ya saben cómo funciona un API, entonces de la misma manera como funciona ese API en un sistema de programación o en un mecanismo, por ejemplo, para utilizar el Google Maps o lo que sea, funciona muy similar en nuestro sistema operativo. La gran diferencia sería en la forma como se implementa, que es lo que también vamos a ver pues, en esta clase. Correcto. Un ejemplo muy claro. Supongamos. Este ejemplo, póngale atención, es la secuencia del llamado al sistema usado para realizar una copia del contenido de un archivo. Ese es un servicio del sistema operativo, el famoso control C, control V. Copiar un archivo típico, ¿no? Pero ¿cómo se hace esta copia? Esta copia tiene algunas instrucciones, por eso dice de secuencia de llamados al sistema usados para realizar la copia del contenido de un archivo. Veamos, tenemos un archivo fuente y un archivo destino. Entonces analicemos cuáles son las secuencias de comandos para hacer este llamado. Digamos que nosotros queremos hacer un comando que nos permita copiar el contenido de un archivo a otro archivo. Ese comando lo hemos explorado en el laboratorio. El comando cp, por ejemplo, nos permite desarrollar la copia de un archivo de origen, ¿sí?, a un archivo destino. Si el archivo destino no existe, pues él lo crea, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro archivo origen, nuestro archivo destino, y nosotros hacemos esto en un simple comando en la interfaz de línea de comando de Linux. Ahora, este simple comando, ¿cuántos llamados al sistema va a desencadenar para desarrollar, digamos, el desarrollo de la actividad, ¿cierto? Entonces piénsenlo de algún modo. Tenemos unos servicios básicos del sistema operativo que son muy básicos y tenemos comandos ya más especializados que desarrollan actividades complejas. Entonces, por ejemplo, yo al comando cp le estoy pasando dos parámetros, un archivo origen, el nombre de un archivo destino. Primero tengo que adquirir, digamos, el nombre del archivo origen, el nombre del archivo destino, ¿cierto? Entonces, para adquirir el nombre del archivo origen, necesito hacer un llamado al sistema. Entonces, escriba
tomo pues lo que se ha escrito en pantalla para obtener esa entrada, acepto esa entrada, obtengo el nombre del archivo destino, lo mismo, acepto esa entrada, todo esto es a través pues de llamadas al sistema. Luego entonces tengo que hacer una solicitud para abrir ese archivo de entrada. Si el archivo no existe, pues entonces mi programa en ese momento finalizaría. Si el archivo existe, pues no hay problema. Luego entonces tengo que crear el archivo destino. Entonces si el archivo existe, pues entonces ahí es donde tengo un problema porque entonces lo voy a sobreescribir. Entonces tendría un problema en el caso tal pues de que no quisiera sobreescribir el archivo destino, sino crear solamente uno nuevo. Luego entonces tengo que empezar un loop en el cual yo leo información de este archivo origen y la envío al archivo destino, probablemente carácter por carácter, ¿cierto? Hacer una lectura de un carácter o de una línea y enviar esa línea al archivo destino. Todo eso lo hago en un loop hasta que se me acabe el archivo de entrada. Cuando ya termine, pues cierro el archivo de origen, cierro el archivo destino, escribo un mensaje en pantalla que ya terminé completamente el programa y termino pues el programa de manera normal. Entonces mire que un comando tan simple como hacer un cp lanza una lista bastante variada e importante de diferentes llamadas al sistema que se ejecutan en este sistema de cómputo para poder lograr la funcionalidad deseada. Entonces, realmente las llamadas al sistema podríamos verlas como esas funciones atómicas del sistema operativo que me permiten desarrollar actividades más complejas, ¿cierto? Normalmente esas actividades muy complejas no son directamente una llamada al sistema, sino que una actividad compleja se descompone en muchas llamadas al sistema que nos permiten entonces realizar actividades complejas. Acá vemos, digamos, la forma con la cual nosotros interactuamos con una llamada al sistema utilizando el API básicamente de sistemas Unix Linux, ¿cierto? Esta es, digamos, la forma con la cual nosotros encontramos, por ejemplo, la llamada al sistema read en un sistema Unix Linux. Si ustedes están en ese tipo de sistema, ustedes también pueden acceder a una información básica utilizando el manual. Si usted ejecuta man read en un sistema Linux, va a obtener, digamos, la información básica de cómo utiliza esta función, que es una llamada al sistema que le permite hacer a usted la lectura de un archivo determinado, ¿sí? Leer una cantidad de valores en un buffer, ¿cierto? Y le entrega pues un valor de retorno con el máximo número de bytes que pudieron ser leídos pues en ese buffer. Entonces, básicamente, si nosotros vemos esto, nosotros vemos la descripción de una función en C, ¿cierto? Entonces, mire que esta función en C, básicamente, es la que nos permite interactuar con el servicio del sistema operativo de lectura de un archivo. Entonces, una llamada al sistema no difiere mucho en su forma y en su utilización a cualquier llamado a función de un lenguaje de programación, por ejemplo C, ¿sí? Entonces, no habría mucha diferencia entre el uso de esa función read, por ejemplo, que es un llamado al sistema, a el uso de la función power, ¿cierto? Para calcular pues la potencia de un número, que es una actividad netamente matemática. Sin embargo, la implementación de este llamado al sistema read es muy diferente a la implementación de Power, y las actividades que se desarrollan en el sistema operativo para hacer esta función son muy diferentes a las actividades que se desarrollan para ejecutar esta otra función. ¿Ya quedó más claro? Sí. De cómo hace un sistema operativo para implementar. Preguntas del video anterior. ¿Está claro? Vamos con esta parte, pongan atención.
Ya vimos que la llamada al sistema es una interfase de los servicios que ofrece el sistema operativo con los aplicativos. Y dentro de esta llamada al sistema, vamos a ver qué funciones nomás operan. Entonces, este tipo de funciones. Entonces, primero tenemos que tener claro que todos esos servicios que tenía el sistema operativo finalmente se convierten en funciones atómicas que nos permitan hacer, pues funciones atómicas no, llamémoslas funciones pequeñas que nos permiten hacer pequeños servicios del sistema operativo. Entonces, todos esos servicios del sistema operativo eh, tienen una interfaz en una llamada al sistema. Y esa llamada al sistema, entonces, dentro de un sistema de cómputo, está identificada normalmente por un número, ¿cierto? Entonces, si tenemos una lista de 100, 200 llamadas al sistema que soporta un sistema de cómputo, cada una de esas llamadas al sistema se le asigna un número dentro del sistema de cómputo, de manera que el sistema puede identificar cuál es la actividad que se está desarrollando. Existe un módulo muy importante dentro del sistema de cómputo que es la interfaz de llamados al sistema, interfaz de llamadas al sistema, System Call Interface, la cual entonces permite hacer la implementación de estos sistemas de cómputo, de estas llamadas al sistema en un sistema de cómputo más bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la interfaz de llamadas al sistema? Primero, mantiene una tabla indexada de acuerdo a los números que se le asignan a las llamadas al sistema y a las funciones que implementan esas llamadas al sistema. Invoca la llamada al sistema solicitada de acuerdo al número que es recibido en el kernel del sistema operativo y retorna, digamos, el estado de ejecución, si la ejecución ha sido satisfactoria o errónea, y los valores de retorno pues, que se requieren pues, para el desarrollo de esa llamada al sistema. También, entonces, el caller o el llamador, la función que ha llamado, generalmente una actividad de usuario, recuerden que no necesita saber nada de cómo se implementa esa función, lo único que necesita es entregar información al System Call Interface, que el sistema operativo desarrolle esa función y recibir los parámetros de salida que entrega el sistema operativo con la ejecución correcta o errada de dicha función, ¿cierto? Básicamente entonces nosotros cuando desarrollamos una aplicación que hace uso de una llamada al sistema, lo único que tenemos que hacer es saber cuál es la función que tenemos que desarrollar, qué parámetros tenemos que pasar y qué valores de retorno ella nos va a entregar. ¿Correcto? Acá tenemos entonces una gráfica que nos permite visualizar un poco. Bueno, esta gráfica es muy importante porque aquí ejemplariza un poco de cómo funciona. Entonces, en la parte de abajo están las funciones del sistema operativo o los servicios del sistema operativo y el modo en el que actúa. Como les digo, no puede permitir que el aplicativo intente entrar directamente al servicio del sistema operativo. El sistema operativo ofrece los servicios, pero el aplicativo los toma de la interfase de la llamada al sistema. Entonces, esta es la interfase la que atiende a los procesos. Quien atiende los procesos por algún servicio que el sistema operativo ofrece es esta interfaz o interfase. Entonces, como les dije, tiene que haber dos modos, uno supervisado o modo kernel y el modo usuario, refiriéndose a que el usuario son los aplicativos o los procesos o los dispositivos. Entonces, tiene que identificar estos dos modos. El modo supervisado o modo kernel es el que tiene todos los permisos para hacer cualquier cosa al llamar al sistema, crear procesos, cerrar procesos, actualizar algún proceso, mandar a dormir algún proceso. Entonces, todas estas cosas las debe de tener el modo supervisado o modo administrador o modo kernel, todo eso. El modo usuario también lo debe de tener, pero con permisos más restringidos. Entonces escuchemos y pongamos toda la atención en lo que indica el video.
cómo se desarrolla una llamada al sistema a través de una aplicación de usuario. Entonces pensemos en lo siguiente, muchachos. Supongamos que yo estoy haciendo una aplicación de usuario que requiere hacer la llamada al sistema open para abrir un archivo en el sistema operativo, ¿cierto? En el sistema de cómputo, perdón, en el sistema de archivos. Entonces, en algún momento mi programa hace uso de la llamada al sistema open, que la veo como una función tal cual, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede o qué se desata en el sistema de cómputo cuando yo hago estas actividades? Entonces habíamos dicho que las llamadas al sistema se implementan por medio de dos mecanismos básicos. El primer mecanismo, ustedes lo recuerdan, eran las interrupciones, y el segundo mecanismo son los modos del procesador. Entonces aquí vemos directamente los modos del procesador. Tenemos el modo usuario y tenemos el modo kernel. Entonces la ejecución o la llamada que se le hace a la función, pues, que es una llamada al sistema, se desarrolla en modo usuario, porque es la aplicación de usuario quien desarrolla esta ejecución, pues, o quien llama a esa función. Sin embargo, la clase pasada habíamos visto que la forma con la cual un sistema operativo implementa una llamada al sistema es a través de un trap. Si ustedes no recuerdan qué es un trap, yo se lo recuerdo aquí muy rápidamente. Es básicamente una excepción de software que nos permite, digamos, generar una excepción en el sistema de cómputo para que esa excepción sea atendida por una rutina de atención a interrupciones, la cual tiene el código, pues, que atiende esa ejecución, ¿cierto? Lo importante de que sea un trap y que sea una excepción la que ocurre, o sea, que se interrumpa la ejecución, es que se interrumpe la ejecución de la aplicación de usuario, y en el momento que se ejecuta el trap existe un cambio de modo, ¿cierto? Entonces, al ejecutar un trap, la aplicación de usuario tiene la capacidad de provocar un cambio de modo, pero nuevamente, y enfatizo nuevamente, luego de que se cambia el modo de modo usuario a modo kernel, ya la aplicación de usuario no tiene control sobre la CPU, sino que es el sistema operativo el que empieza a tener el control sobre esa CPU. Entonces es una forma de cambiar de modo de manera controlada, obligando a que sea el sistema operativo el que tenga el control de la CPU. Específicamente va a ser la interfaz de llamados al sistema el que toma el control y hace las actividades que vimos en la diapositiva pasada, ¿cierto? Entonces open está asociada a un número de llamado al sistema, supongamos que es el número i, como lo tenemos acá. Entonces él va y verifica en una tabla, que es esa tabla de llamados al sistema, el cual es el número, pues, que le corresponde el llamado al sistema open. Lee una dirección de memoria en la cual se encuentra la implementación de ese llamado al sistema, o sea, el código que implementa ese llamado al sistema open, ¿sí? Desarrolla las actividades de ese llamado al sistema open, le va a entregar unos valores de retorno al usuario, entonces los pone esos valores de retorno los pone en algún lugar en el cual el usuario puede accederlos, ¿sí? Y antes entonces de darle control a la aplicación de usuario, vuelve a hacer el cambio de modo. Como estamos en modo kernel, pues hacer un cambio de modo directo es factible. Cambia de modo kernel a modo usuario y le da el control a la aplicación de usuario para que pueda continuar ejecutándose, ¿sí? Entonces esta es la forma básica con la cual se desarrolla un llamado al sistema, ¿cierto? Básicamente tenemos, digamos, los principales componentes. Lo único que está perdido acá, que no está explícitamente en esta figura, es cómo una aplicación de usuario le puede pasar información al sistema operativo y viceversa, cómo el sistema operativo permite darle control, perdón, pasarle información a la aplicación de usuario a través de los parámetros. Efectivamente, como lo menciona Sigifredo, el sistema cambia de usuario a kernel y es el sistema operativo el que controla la funcionalidad del sistema en modo kernel, ¿cierto? ¿Qué es lo que no podemos permitir? Que una aplicación de usuario pueda estar ejecutándose en modo kernel o en modo privilegiado. Eso no lo podemos permitir.
y la forma como los sistemas operativos modernos lo desarrollan es a través del trap. Ok. ¿Preguntas hasta allí? Ya vieron los privilegios del modo kernel, el modo supervisado, el modo monitor y el modo usuario. Entonces, cualquier cosa que solicite el aplicativo lo hace a través de la interfaz y la información o de la solicitud se la pasa al sistema operativo, lo ejecuta, hace un cambio de modo, pasa de modo usuario a modo kernel, termina el servicio, devuelve, pero para devolver hace nuevamente el cambio de modo kernel a modo usuario para que todo el resultado lo tenga en propiedad ya el proceso. Entonces, el paso de parámetros del cual estábamos hablando, que no está presente en la figura anterior, es muy importante igual, ¿cierto? O sea, usted necesita ejecutar un llamado al sistema, digamos open, pero usted quiere abrir un archivo y en modo usuario usted sabe cuál es el nombre de ese archivo y la ruta de ese archivo que usted quiere abrir. Entonces usted debería pasar esos parámetros al sistema operativo. Existen varios métodos para pasar parámetros al sistema operativo. Básicamente aquí están listados 3 métodos para pasar parámetros al sistema operativo. El primer método es utilizar los registros de la CPU. Este es muy similar, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la programación de funciones en el lenguaje ensamblador en el MIPS. Para nosotros hacer el llamado a una función, antes de llamar y saltar a esa función, lo que hacíamos era pasar unos parámetros en unos registros, ¿sí? Saltábamos a la función se ejecutaba, me devolvía el valor de retorno en otros registros y devolvía el control a la función que era la llamadora. De manera similar sucede para el paso de parámetros al sistema operativo. Hay unos registros, algunas máquinas tienen unos registros especiales para pasar entonces valores al kernel, ¿cierto? Entonces puedo pasar esos valores en los registros, desarrollo la función trap, cuando el sistema operativo toma el control, simplemente lee esos registros con la información que ha sido pasada por el usuario. Esta es una forma muy efectiva, sin embargo. Ya, entonces acá vemos los métodos para pasar parámetros al sistema operativo y del sistema operativo al proceso. Recordemos que el proceso o el aplicativo está en el modo usuario. El modo usuario no se refiere a uno como ser humano. El modo usuario es el que usa los servicios. Y el que usa los servicios están los dispositivos y el aplicativo. El aplicativo al arrancar se generan los procesos. Y ahí vieron la función abrir, ¿no? Open, abrir un archivo. Entonces ese archivo no lo hace el proceso. Ese servicio lo ofrece el sistema operativo y la solicitud sale desde el modo de usuario, es atendido por la interfaz, hace el cambio al modo kernel, se envían parámetros a esa función, a esa API, se genera el proceso, se genera este, todos todo el detalle de esa solicitud y se devuelve la respuesta, que no necesariamente van con parámetros, pero si fuera el caso, entonces se devuelven a través de estos 3 métodos de pasar parámetros, ¿no? El uno es por registros del CPU. Ya, esto se refiere a los registros A, B, C y D. Directamente los pasa por registros del CPU. Por memoria, almacenados en bloques o tablas en un sector. Luego se pasa solo la dirección inicial del bloque de memoria en el cual están pasando los parámetros, tanto para Solaris como para Linux. Y el último es otro método que es la famosa stack o pila, push pop, para sacar y poner, ¿no?
sigamos poniendo atención. embargo, los registros de una CPU ustedes saben que son limitados, por lo tanto, entonces no se podrían pasar muchos parámetros a través de este método. El segundo método es utilizar una posición de memoria. Entonces, básicamente, el proceso de usuario utiliza una posición de memoria donde mete todos los parámetros que le quiere pasar al sistema operativo. Luego, en el registro solo pasa la dirección inicial de esa posición de memoria. Cuando salta, digamos, cuando hace el trap para que el sistema operativo tome el control, el sistema operativo ve ese registro. En ese registro tiene una dirección de memoria, va a esa dirección de memoria y lee todos los parámetros entonces que requiere pues para desarrollar la actividad que está siendo solicitada. Este es el método usado básicamente por sistemas Linux o Solaris, ¿cierto? Entonces es un método bastante utilizado pues para desarrollar este paso de parámetros. Otra forma de hacer paso de parámetros al sistema operativo es utilizar la pila tal y como lo habíamos visto en arquitectura de computadores. Simplemente hacemos un push de aquellos parámetros que queremos pasar al sistema operativo antes de hacer el trap. Luego el sistema operativo hace un pop de esos parámetros, ¿sí? Utilizando esa estructura de datos que es el stack. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, básicamente esto es el tema pues de los llamados al sistema, la forma como implementa el sistema operativo los llamados al sistema, nuevamente haciendo uso de interrupciones, haciendo uso de modos en el procesador, haciendo uso de algunas estructuras de datos en el sistema operativo como esta tabla, haciendo uso de código en el sistema operativo pues para atender esas excepciones en el sistema de cómputo, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Entonces vimos que era la llamada del sistema operativo, la interfaz. Vimos que habían dos modos y debe de haber un cambio de modo para que se ejecute este servicio. Y lo interesante también es cómo se envían los parámetros hacia el servicio y cómo el servicio también puede devolver los parámetros hacia esa solicitud. Entonces habían tres formas de pasar, ¿no? Uno era por registro, otro era por la pila y el otro, ¿por cuál método era? Por memoria. Eran las tres formas de pasar los parámetros hacia el servicio y del servicio hacia el aplicativo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces nos quedaríamos hasta allí. Ya están subidos algunos videos en YouTube. Falta ponerlos en la plataforma y vamos a tratar de que hasta el viernes pues se suban todos los videos y puedan revisarlos. Conmigo esto sería todo. Cuídense, pasen bien, excelente noche. Nos vemos.